Hola, muy buenas a todos, soy Ángel. Estamos aquí otra vez para ver otro cuento de narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe. Esta vez nos vamos con Sombra. Y comienza así. Vosotros los que leéis aún estáis entre los vivos, pero yo, el que escribe, habré entrado hace mucho en la región de las sombras, pues en verdad ocurrirán muchas cosas y se sabrán las cosas secretas y pasarán muchos siglos antes de que los hombres vean este escrito, y cuando lo hayan visto habrá quienes no crean en él y otros dudarán, mas unos pocos habrán que encuentren razones para meditar frente a los caracteres aquí grabados con un estilo de hierro. El año había sido un año de terror y de sentimientos más intensos que el terror, para los cuales no hay nombre sobre la tierra, pues habían ocurrido muchos prodigios y señales, y a lo lejos y en todas partes, sobre el mar y la tierra, se cernían las negras alas de la peste. Para ellos, versados en la ciencia de las estrellas, los cielos le revelaban una faz siniestra. Para mí, el griego Onios, entre otros, era evidente que ya había llegado la alteración de aquel año 794, en el cual, a la entrada de Aries, el planeta Júpiter queda en conjunción con el anillo rojo del terrible Saturno. Si mucho no me equivoco, el especial espíritu del cielo no sólo se manifestaba en el globo físico de la Tierra, sino en las almas, en la imaginación y en la meditación de la humanidad. En una sombría ciudad llamada Ptolomeais, en un noble palacio, nos hallábamos una noche 7 de nosotros frente a los frascos del rojo vino de Crios, y no había otra entrada a nuestra cámara que una alta puerta de bronce, y aquella puerta había sido fundida por el artesano Corinos, y no por ser raro mérito de la aseguraban desde dentro. En el sombrío aposento, negras colgaduras alejaban de nuestra vista la luna, las cárdenas estrellas y las desiertas calles. Pero el presagio y el recuerdo del mal no podían ser excluidos. Estábamos rodeados por cosas que no logro explicarme distintamente, cosas materiales y espirituales, la pesadez de la atmósfera, un sentimiento de sofocación, de ansiedad y sobre todo, ese terrible estado de la existencia que alcanzan los seres nerviosos cuando los sentidos están agudamente vivos y despiertos. Mientras las facultades yacen amordazadas, un peso muerto nos agobia. Caía sobre los cuerpos, los muebles, los vasos en que bebíamos, todo lo que nos rodeaba cedía a la presión y se hundía. Todo menos las llantas de las 7 lámparas de hierro que iluminaban nuestra orgía. Alzándose en altas y esbeltas líneas de luz, continuaban ardiendo, pálidas e inmóviles, y en el espejo de su brillo engrandaba en la redonda mesa de ébano a la cual nos sentábamos. Cada uno veía la palidez de su propio rostro y el inquieto resplandor de las abatidas miradas de sus compañeros. Y sin embargo reíamos y nos alegrábamos a nuestro modo, lleno de histeria, y cantábamos las canciones de Anacreonte, llenas de locura, y bebíamos capiosamente. Aunque el purpúreo vino nos recordaba la sangre, ¿por qué en aquella cámara había otro de nosotros en la persona del joven Zoilo? Muerto y amortajado yacía tendido cuán largo era, genio y demonio de la escena. ¡Ay no! Participaban de nuestro recogido. Pero su rostro, convulsionado por las plagas, y sus ojos, donde la muerte sólo había apagado a media el fuego de la pestilencia, parecía interesarse en nuestra alegría, como quizá los muertos se interesaran en la alegría de que los que van a morir. Mas aunque yo, Onios, sentía que los ojos del muerto estaban fijos en mí, me obligaba a que no percibiera la amargura de su expresión,
y mientras contemplaba fijamente las profundidades del espejo de ébano, cantaba en voz alta y sonora las canciones del hijo de Teos. Poco a poco, sin embargo, mis canciones fueron callando y sus ecos perdiéndose entre las tenebrosas colgaduras de la cámara. Se debilitaron hasta volverse inaudibles y apagaron del todo, y aquí de aquellas tenebrosas colgaduras donde se perdían los sonidos de la canción. Los sonidos de la canción se desperdieron una profunda e indefinida sombra, una sombra como la luna. Cuando ésta baja, podría extraer del cuerpo de un hombre, pero ésta no era la sombra de un hombre o de un dios, ni de una cosa familiar. Y después de temblar un instante entre las colgaduras del aposento, quedó por fin a plena vista sobre la superficie de la puerta de bronce, mas la sombra era vaga e informe, indefinida, y no era la sombra de un hombre o de un dios, ni un dios de Grecia, ni un dios de Caldea, ni un dios egipcio, y la sombra se detuvo en la entrada de bronce, bajo el arco del entablamento de la puerta, y sin moverse, sin decir una palabra, permaneció inmóvil. Y la puerta donde estaba la sombra, si recuerdo bien, se alzaba frente a los pies del joven zoilo amordajado. Mas nosotros los 7 allí congregados, al ver cómo la sombra avanzaba desde las colgaduras, no nos atrevimos a contemplarla de lleno, sino que bajamos los ojos y miramos fijamente las profundidades del espejo de ébano. Y al fin yo, Onios, hablando en voz muy baja, pregunté a la sombra cuál era su morada y su nombre, y la sombra contestó: yo soy sombra, y mi morada está al lado de las catacumbas de Polemias, y cerca de las oscuras planicies de la Cilio, que bordean el impuro canal de Caronte. Y entonces los 7 nos levantamos llenos de horror y permanecimos de pie temblando, estremecidos, pálidos, porque el tono de la voz de la sombra no era el tono de un solo ser, sino el de una multitud de seres, y batiendo en sus cadenas de una silbada a otra, penetraba oscuramente en nuestros oídos con los acentos familiares y harto recordados de 1000 y 1000 amigos muertos. Muy bien, aquí se termina el cuento. Muchas gracias como siempre por escucharme. Soy Ángel y hasta la siguiente.